Hola Leticia Calderón Chelios, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Julio? Aquí, pues, atenta a tu invitación y muchas gracias. Y además escuchando a mi colega César Pineda, encantada de la vida. Sí, 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 afortunadamente. Leticia, ¿cómo has ido viendo la evolución del conflicto entre justamente lo que hablaba hace un momento el propio César Pineda, entre la Presidencia de la República y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación? En Aguascalientes, donde no hay mucha base magisterial disidente, hubo protestas en una gira de la presidenta Sheinbaum. Al otro día, el domingo, debería haber ido a Zacatecas, pero se organizaron protestas de la CENTE e incluso de la sección del sindicato tradicional, del CENTE, y de otros grupos opositores. Y la presidenta canceló su gira a Zacatecas este domingo e improvisó una gira de última hora a San Luis Potosí con algunas cosas deportivas y se acabó. La CENTE ha determinado subir el tono, tomar casetas de peaje, como ha sucedido hoy en algunos lugares, y dar seguimiento a las giras de la presidenta Sheinbaum. ¿Qué opinas? ¿Hasta dónde puede llegar una elevación de la confrontación de este nivel, Leticia? Fíjate que más allá del expertise que puede tener quien conoce bien el movimiento de los profesores, y que, bueno, obviamente yo creo que aquí nadie ha dicho que haya falta de legitimidad en este movimiento, pues obviamente estamos ya llegando a un punto en el cual pues las fuerzas políticas, y más allá de que si es que lo prometió y que si es de izquierda y que si es una reivindicación que vamos a llegar hasta el último momento, pues obviamente ya llegaron a un punto en el cual además la coyuntura no ayuda, porque pues tú cierras carreteras, tú haces una serie de actividades que son obviamente con la intención no solo de llamar la atención, sino de, pues justamente, ¿no? Pues ya no dar más opciones, pues también del otro lado estamos hablando ante la fuerza del poder, pues ni más ni menos que presidencial. Entonces, sí se ponen en un punto en el cual ya no hay o no parece haber lugar para la negociación, porque por otro lado, pues es obvio que también la figura presidencial pues no es como porque me cierran una carretera, pues no voy a, ¿qué pasó? Simplemente cambio mi gira, simplemente no puedo ir al Zócalo, voy a otra parte. O sea, ya estamos, creo yo, Julio, llegando a un punto en el cual sí valdría la pena, no sé, digamos, que haya un cierto respiro, porque esto no va a avanzar con esta estrategia no va a avanzar, por lo que parece, y menos en esta coyuntura, porque también pasó ese momento de la inauguración que se pretendía como la mayor visibilidad del movimiento de los profesores, y bueno, vale de la pena decir que pues no, digamos, ya pasó ese timing. Y sin embargo, sí te he de decir que lo que pasa es que los profesores reivindican uno de los temas más urgentes y más que digamos que podría convocar a muchos más grupos, que es el de las jubilaciones, Julio, porque nada más ni le muevas a otros sectores, pero todos los que cotizamos para el ISSSTE estamos en la misma. Y entonces estás moviendo uno de esos temas que en lugar de que los profesores la manera como, digo, es la estrategia, ha sido el tipo de movimiento, ha sido también una constante en términos de cómo hacerlos a un lado, cómo con esta, digamos, la legitimidad de su movimiento, pero que al mismo tiempo se encapsula, ¿no? Se les pone en otro nivel. Pero si tú le mueves al gremio, por ejemplo, de investigadores, como en el que participamos varios de los que hablamos, comentamos aquí contigo, pues es una demanda que te explica muchas cosas, por ejemplo, la espera de una edad muy, muy avanzada para jubilarse o de plano no jubilarse, porque esta es la precariedad que viene con el tema de la jubilación. No es de ahora, es parte de una estructura que se generó justamente, ahora sí que como diría el clásico, con el neoliberalismo, y que se prometió que se iba a cambiar y que evidentemente lo que se está viendo es que no era esa posibilidad como se podría haber dado. Y claro que era una condición de no solamente de campaña, sino de aglutinarnos. ¿Cómo resolverlo? Creo que en algunos casos pues nos convoca a discutirlo y no digo, obviamente no a movilizarnos desde mi punto de vista de la manera como no está resultando exitosa. No está resultando exitosa, pero sí reconozco que no es una cuestión de un grupo, Julio. Tocas así, nada más la puntita de una hebra que es enorme. Entonces, yo te diría que más bien la estrategia de los propios profesores podría ser que consideraran eso. Lo han dicho,
lo han dicho, pero no lo han transmitido, o no, también hay una parte en la que esa no transmitirlo tiene que ver con que otros gremios, pues a lo mejor nos sentimos cobijados por otro lado, o que nos movemos en otros ámbitos, pero todos los trabajadores al servicio del Estado estamos en el mismo dilema, con otras fuentes de apoyo, de ingresos, lo que tú quieras, pero ese es el destino de un país que además, Julio, entró ya por cuestión puramente demográfica a su digamos, recta de envejecimiento a largo plazo en términos de décadas, pero por lo menos los primeros que vendrán en ese esquema de jubilación tan poco, digamos, apetecible para nadie, pues ya lo están viviendo. Y estos pequeños cambios que ha habido, ayudas sociales, digamos, otros apoyos, han redituado políticamente, pero no es que resuelven una situación que de facto, también te lo diría para meterle más al asunto, es mundial. Es mundial, lo que pasa es que aquí tenemos el peor de los mundos porque heredamos el modelo neoliberal en un proyecto que se antoja diferente, pero que tampoco ha podido dar ese paso, Julio. Ya, bien, sí, gracias, Leticia. Gracias por todo y damos la bienvenida a Salvador Frausto, que ya está por aquí. Salvador, buenas tardes. Julio, Leticia, un gran gusto conversar con ustedes y con la audiencia. Gracias también a Daniela Pastrana, que está por aquí. Daniela, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, compañeros? Me estaba quedando sin voz, así es que tuve que ir a hacer un remedio rapidísimo a ver si lográbamos salir y completar con esta conversación que me gusta tanto todos los lunes. Muy bien, gracias, Daniela. Salvador Frausto, sobre la CENTE, conflicto creciente, separándose al menos declarativamente cada vez más y con hechos preocupantes. La CENTE tomando casetas de peaje hoy, manteniéndose en la lucha, dándole seguimiento a las giras de la presidenta, y la presidenta diciendo también que no tiene por lo pronto contemplado reanudar el diálogo y que pues esta información la atenderán, o este tema lo atenderán las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública. ¿Cómo ves esa evolución de ese conflicto, Salvador? Sí, me parece que el Mundial fue el final del timing de las negociaciones entre el gobierno federal y la CENTE, es decir, se hizo una propuesta fuerte a los maestros para tratar de atender una buena parte de sus demandas, sin bien no todas, sí una buena parte de las demandas, pero se agotó el tiempo de ese tipo de negociación al menos. El CENTE tropezó con el Mundial y no supo leer los tiempos políticos al tratar de mantenerse como un elemento de rijoso, de molestar al gobierno, de confrontar al gobierno en pleno desarrollo del Mundial de Fútbol. A mí me parece que el CENTE perdió su oportunidad de generar algunas mejoras a las condiciones de los maestros y a las demandas, algunas muy poco democráticas que tenían en su agenda, como por ejemplo el de eliminar ciertos controles para la selección de las plazas de maestros. Se les había ofrecido incluso que ellos iban a elegir los ascensos y las nuevas contrataciones sin supervisión de otras áreas, ya sea de los gobiernos federal o estatales. Entonces, digamos, dejaron ir eso, y lo que pasó en este movimiento es que se desarticuló. Por una parte, en la CENTE, se dividió en prácticamente dos bloques. Uno, poquito más de la mitad dicen sigamos en la resistencia, pero un poquito menos de la mitad dicen no, paremos, ya aceptemos las condiciones y retirémonos. Sin embargo, este medio grupo, la mitad del movimiento, mantiene estas actividades de tomar casetas, de seguir a la presidenta, etcétera. Pero los otros grupos que se les habían acercado ya le tomaron distancia a la CENTE. Por ejemplo, el día de la inauguración del Mundial de Fútbol, las madres buscadoras y los familiares tomaron una propia ruta, hicieron manifestaciones de corte pacífico en ciertas zonas,
Incluso ellas lograron llegar cerca de las inmediaciones del estadio antes llamado Azteca, y otros grupos que causaron algunos disturbios no pudieron llegar tan cerca. Eso es uno de los grupos que lo estaba apoyando. Ayotzinapa también perdió fuelle y no tuvo y no tiene ya un protagonismo como el que tuvo en algunos momentos de los días y semanas pasadas. Los pensionados de Pemex, de la CFE, de Luz y Fuerza, justo un día antes del Mundial dijeron: respetamos el movimiento de lucha de los maestros, de la CENTE, pero nosotros no vamos a participar en las protestas a propósito del Mundial. ¿A qué huele? ¿A qué le olió a sus aliados? ¿Y a qué le olió a la población el movimiento de la CENTE? A cochupo, a viejas prácticas, a rijosidad, a violencia. Entonces, cuando los movimientos sociales se meten en esa circunstancia, pierden apoyos internos y de aliados externos. Me parece que la CENTE chocó con un límite de negociación, con un timing político que era el arranque del Mundial. Si ellos hubieran tomado un acuerdo antes del arranque del Mundial, podrían haber obtenido algunas prebendas y mantenerse mesas de negociación para lograr otros avances y otras conquistas, si se quiere laborales, si se quiere sindicales, si se quiere sociales o justas, pues las pudieron haber logrado después. En mi opinión, querían más dinero, querían controlar el dinero y querían controlar las plazas de ascenso. Bien, Salvador, gracias. Daniela Pastrana, sobre este mismo tema, CENTE y demás, CENTE, Presidencia de la República, confrontación, discursos, hechos. ¿Qué opinas, Daniela? Bueno, yo lo que creo es que tenemos que ser muy cuidadosos también con lo que significan los movimientos sociales y con no reproducir discursos y mensajes que ya se han reproducido en otras fechas, en otros momentos. También hace 20 años, cuando se desató el momento de esto del APO, y lo digo hace 20 años porque hoy lo estaba recordando, pues que el 14 de junio fue cuando Ulises Ruiz les echó a los policías estatales, a los maestros de la coordinadora, y eso desató el movimiento de la APO, que nos llevó hasta diciembre con un saldo terrible. Y decían lo mismo, que querían dinero, que era extorsionar, que no querían trabajar. Eso lo hemos oído cada año en distintos contextos. También lo hemos oído, por cierto, en Guerrero, con el tema de la CETEC. Hay que tener claro cómo son las luchas también en los estados, que a veces en la Ciudad de México no se entienden porque tenemos otra historia y porque aquí desde hace 1997 que ha habido gobiernos distintos de izquierda, la forma de relacionarse con los movimientos sociales ha sido distinta, pero en los estados no, y en los estados todavía hay muchos cacicazgos, muchísimos más de los que debiera haber, y donde la forma de protestar de las organizaciones sindicales, pues es la que de pronto vemos, toman las alcaldías, toman las carreteras. En Guerrero, pues muy seguido también, eso no es nada nuevo, ni en Oaxaca, ni en Chiapas, porque es la única forma en la que les han hecho caso frente a gobernadores y a líderes políticos que realmente pues son pequeños caciquitos, o sea, cacicazgos pequeños virreyes que en realidad no responden a las demandas. Ahora, eso nos hace mucho ruido en la Ciudad de México, no ahora, también cuando los de Ayotzinapa, que se habían roto las puertas del Palacio, pues sí nos hace mucho ruido, pero hay que entender de dónde vienen y el enojo y la disparidad que ha generado, no un tema de ahora, o sea, hay un tema que tiene que ver, y es estructural, que tiene que ver con las Afores, y eso es lo que yo pienso que deberíamos estar discutiendo seriamente, porque eso nos va a afectar al final de la historia a todas las personas, cómo queremos pensionarnos o no pensionarnos, jubilarnos, o sea, todo el tema que es una bomba de tiempo que tiene que ver con las pensiones en la medida en la que nos vamos volviendo una sociedad más vieja, ¿no? Con menos base juvenil, bueno, eso se va generando una bomba de tiempo. Y aquí hay unos que han ganado, pero lindo, que son los dueños, los banqueros que tienen en su poder las Afores. Entonces, ese tendría que ser la discusión, no la forma en la que protestan, que, insisto, tiene que ver con su
con las propias historias lejanas, cercanas. Yo estoy de acuerdo en que creo que no es no solo el tiempo del Mundial, sino que no, que tendrían que pensar, eso le tocará a las organizaciones, a la coordinadora en este caso, lo que implica también enfrentarse a un gobierno que tiene tanta popularidad, que no es el caso de otros gobiernos estatales o municipales, ¿verdad? Pero eso estratégicamente tendrían que medir si eso es conveniente o no para su propio movimiento. Pero es una cosa que le corresponde discutir a la gente. Lo que yo sí creo es que en lugar de estar alegando y discutiendo sobre las formas de protesta, que no son nuevas y que tienen sus orígenes y sus formas de ser, tendríamos que estar haciendo una discusión seria sobre el tema de las afores, las pensiones, para lo que sí nos alcanza, qué regulaciones deben tener pues estas empresas privadas que al final son las que han gestionado y van a seguir gestionando nuestros futuros. Bien, gracias, Daniela. Leticia, para cerrar esta parte, ¿tú qué opinas? ¿Movimientos como la CENTE crees que son financiados por intereses especiales y que forman parte de un contexto como de corrupción de liderazgos? Mira, puede haber de todo, pero sinceramente yo no me iría por ahí, ni siquiera le daría jugada a esa línea, porque me parece que hay una legitimidad. A mí no me gustan las formas, no me parece que políticamente les están resultando rentables, no convocan, insisto, un tema que al final, bueno, uno de los muchos temas, pero uno es tan sensible que podría de verdad ser un gran marco de discusión. Bueno, lo decía Daniela perfectamente. Entonces, yo no me iría por ahí, no me gustan las descalificaciones de este tipo para ningún movimiento, sobre todo en el marco de lo que conocemos desde hace muchísimo tiempo ya. Entonces, por ahí me iría yo, Julio. Bien. Salvador, ¿sostienes la idea de que hay toda esta serie de corrupción en liderazgos y por aquí alguien dice son vividores y vándalos todos estos? Salvador. Sí, se ha documentado durante muchos años y han salido videos de algunos líderes tomando dinero, los mismos funcionarios de esta administración y de administraciones anteriores han referido cómo se han llegado a arreglar estos asuntos, estas presiones a través de dinero entregado directamente a los líderes o de bolsas de dinero que benefician las prerrogativas y los derechos de los maestros. A mí me parece, y coincido completamente con Daniela y con Leticia, en el sentido de que el tema central y más importante es qué vamos a hacer con nuestras afores, con nuestros sistemas de retiro, con nuestras pensiones, con las pensiones de los mexicanos, pero sin embargo, el movimiento de lucha, el modelo de movimiento de lucha de la CENTE topó con pared, es decir, no tiene legitimidad incluso interna, está dividido en dos grandes fragmentos, perdió apoyos a su alrededor de otros grupos sociales, de otros movimientos sociales, y me parece que perdió, digamos, autoridad de negociación con el gobierno federal, tanto que me parece muy elocuente que la presidenta Claudia Sheinbaum hoy en la mañanera se haya negado a responder el asunto y remitió a que la SEP y Gobernación y los gobiernos de los estados tendrán que dar algún tipo de respuesta, es decir, le bajó el nivel de interlocución a este movimiento. Me parece que perdió legitimidad y que no es por ahí, no es con ese método como se pueden resolver los asuntos, es decir, los intereses de la gente se alinearon de pronto políticamente con los intereses estadounidenses y con los intereses de la oposición. Claro. Entonces, me parece que un movimiento así no tiene legitimidad en este momento, tendrían que reagruparse, tendrían que encontrar nuevos aliados. Bien, Salvador. Hay una pregunta que no me resisto a hacerles, aunque sea de una respuesta rápida de ustedes. Tiene la desventaja Daniela, que se la planteó ahorita. Ustedes tienen tiempo, Leticia y Salvador, de pensar un poco sobre ella. Daniela, los métodos y las formas de un movimiento como la CENTE se han expresado aquí que no son las adecuadas, pueden ser criticables o incluso repudiables. Pregunto, en los, 10, 15 años recientes, ¿qué movimiento social fuerte ha podido avanzar con métodos ortodoxos, por llamarlos así?
Pues no sé si cuáles son los métodos ortodoxos, Julio. O sea, no violentos, no toma de casetas, no liberación de peajes, no confrontación con la policía, no cierre de carreteras, no cierre de calles. Bueno, pues en los últimos 15 años ahí tuvimos, bueno, ese es el de 20, con los movimientos que enfrentaron a Vicente Fox, desde Atenco hasta la APO, los movimientos que enfrentaron a Peña Nieto, que era precisamente el de Ayotzinapa, los movimientos que también enfrentaron que eran los grupos de víctimas, a Felipe Calderón, o sea, movimientos... Pero no son como la gente con actos violentos, la APO, recordemos cómo era la APO, yo la cubrí en su momento. Recordemos que se decía de Andrés Manuel López Obrador, que tomaba ¿cómo se decían? Los pozos, que tampoco, los pozos petroleros. Y que era un violento, que tampoco era cierto, y que hacía sus caminatas por la democracia, pues sí, y que hizo el plantón, lo que decían de él con el plantón de Reforma. Es que hay que recordar, para que no repitamos también los mismos discursos que criminalizan al movimiento social. Los movimientos sociales tienen sus características, sus momentos y sus estrategias que les corresponden a ellos definirlos. Yo cubrí el CGH, acaba de salir un especial ahorita sobre el tema de los movimientos estudiantiles en TV UNAM, y justamente hablábamos del CGH, que también tenía, bueno, ya mis tías decían ya que lo saquen después de 9 meses porque se había desgastado. O sea, tienen sus características los movimientos sociales. No, yo creo que a nosotros no nos toca ser los que los criminalizan cuando sus demandas son legítimas. Otra cosa son los que quieren instrumentalizar esos reclamos, y entonces agua para mi molino, como todos estos grupos que querían hacer eso de la falsa generación Z, y ese es otro cosa. Los que instrumentalizan los reclamos de otros y que se quieren montar, que en este caso no tuvieron ningún efecto en realidad. Pero los movimientos que tienen causas legítimas, bueno, tenemos que tener mucho cuidado para no reproducir eso, porque es la historia que hemos visto yo de 33 años de periodista con todos los movimientos sociales, insisto, en Andrés Manuel, una y otra vez se repiten las mismas cosas, y pues no, tienen sus razones y tienen, legitimidad en términos de las demandas. Bien, Leticia Calderón, ¿podemos tener un ejemplo de movimientos sociales importantes, relevantes, que hayan podido avanzar y lograr buena parte de sus cometidos sin incurrir en este tipo de prácticas como la APO, como el movimiento de Ayotzinapa, como la CENTE, como muchos otros movimientos que van más allá de lo legalmente permitido, Leticia? Pase a gol, Julio. La izquierda está en el poder en este país y con una legitimidad muy importante. Entonces yo creo que muchos de estos movimientos que efectivamente a lo mejor con demandas muy concretas que tienen que revisarse, y bueno, cada una en sus detalles, y ahora con lo que decía también Salvador, pues bueno, digo, a mí me quedo preocupada con una aseveración así tan contundente de que sí hay mafias. Bueno, no, digo, yo no lo he documentado, no soy periodista, no estoy en el tema, pero sí me parece que hay una legitimidad de las demandas y que también se entiende que venimos de unos procesos muy complicados, de una promesa de que el neoliberalismo va a acabar. Pues sí, pero eso no se puede hacer por decreto, ni se va a poder hacer en tanto que, pues al final de cuentas, estamos también en un momento muy complicado a nivel global, que yo creo que también México y el gobierno de México que llegó justamente por esa vía, por la vía de la lucha política, las marchas, las caminatas, pero difícilmente vimos momentos tan duros en términos de violencia, vaya, ¿no? Porque sí vimos, bueno, momentos de cierre total y de coyunturas de responder también, y se logró. Claro que yo te diría, muchos movimientos, y yo pienso en los que ubico más, pues muchas de las manifestaciones a veces son esto, tener que sacar la frustración y al final poder acompañar otros momentos más amplios como este, que tendría que ver con, al final, lograr. Fíjate, le piden a la presidenta que quieren dialogar
tete a tete, ¿no? Ahí con ella sentada, y ella dice, espérate, tampoco se pasen, no es para tanto en este momento, en esta coyuntura en la que también me estoy jugando muchas más cosas a nivel internacional, y sí juega eso también no solo para la presidencia, no solo para quien está en el poder como movimiento, sino también para el país. Entonces, bueno, pues van marcando también pues, lo que consideran que es apropiado. Entonces yo sí diría que al final somos resultado de movimientos que triunfaron no por la vía violenta, y tampoco estoy diciendo que sea tan violento que no podamos soportar lo que hemos vivido todos, toda la vida, estos cierres, estos tráfico impresionante, momentos en que no se pueden ocupar ciertos lugares porque pues están tomados, y bueno, eso también creo que llama a la tolerancia de parte de la ciudadanía, porque también movimientos de derecha que han incursionado ya de manera más visible en términos de toma de calle, pues también se han dado el lujo de cerrar calles, y pues uno aguanta, ¿verdad? Ni modo. Sí. Oye, Leticia, me quedé, no, seguramente ando lento porque ando medio enfermo, pero dijiste pase a gol y dices, entendí que esta izquierda, la CENTE, el movimiento de Ayotzinapa, otros tipos de movimientos, llegaron al poder en este momento, es decir, ellos están en el poder. De alguna manera sí, lo dijo Salvador Frausto, pues al final apoyaron de manera muy contundente. Sí. Lo dijo César Pineda, perdón, antes de la entrada. Digo, como digamos, la inmensa mayoría de los ciudadanos que votamos en su momento, y que en ese sentido, sus causas, por eso puede ser muy frustrante, porque al final de cuentas, bueno, pues ahí están las causas que prometieron resolver y no nos están resolviendo, pero sí creo eso, Julio, que al final están de cuentas, en el poder. Bueno, no es textual, pero de alguna manera sí, no son la oposición. Están en contra, están confrontados en este momento por una cuestión muy concreta que además se tiene que resolver. Se va a tener que resolver, o sea, va a tener que haber en algún momento alguna situación en la cual se sienten las partes, negocien y acuerden, pero evidentemente me queda clarísimo que son grupos, como muchos otros grupos lo somos, los que al final de cuentas logramos la cristalización de una toma de poder por la vía pacífica, por la vía electoral. Pues sí, por una opción que yo sí considero que no están no son secretarios de Estado, no están, pero algunos sí pasaron a ser también diputados o funcionarios, por cierto. Sí, ¿como quién, por ejemplo? Bueno, o sea, del movimiento magisterial, pues digo. No, bueno, el senador de. Pero no me pongas así como contra. No, yo no estoy defendiendo, a ver, que estoy diciendo que en términos, digamos, metafóricos, en el sentido amplio de lo que significa una movilización pública, ciudadana, somos todos esos grupos que algunos son mucho más radicales que otros que a lo mejor son de las vecinos del barrio, la clase media organizada, pero lo interesante, lo bonito, lo potente de esto es que hubo un momento de decir, se acabó eso otro que hemos tenido, vamos a movernos hacia otro lado. Otra vez lo digo, por la vía pacífica y electoral, y es ahí donde estamos, y esa es la legitimidad que tiene en este momento la presidencia, y con la cual los profesores que han estado del mismo lado, aunque ahorita es obvio que tienen un contraste, bueno, pues se tienen que sentar y discutir, ¿no? Bien, a ver qué pasa, gracias. ¿No? Gracias, Leticia. Salvador Frausto, ¿tú tienes registro de algún movimiento fuerte, relevante, que haya tenido aceptable avance en sus demandas, manteniéndose en un rango, yo dije ortodoxo, en el sentido de no tomar calles, de no cerrar carreteras, de no tomar casetas de peaje, en fin? ¿Tienes ejemplo de algún movimiento que haya avanzado bien en esas reglas? Creo que parte del método de lucha de los movimientos sociales, aunque hay distintos métodos de lucha, incluyen la marcha, el mitin, el plantón, tomar las calles, incluso a veces con más fuerza que en otras ocasiones, y eso ha permitido que muchas de las causas de los movimientos sociales formen parte de las nuevas maneras de convivencia política y de las nuevas reglas de convivencia política. Yo creo que sí, que haya llegado el movimiento de Andrés Manuel López Obrador en el 2018 a la presidencia, es la capitalización de muchas de esas luchas. Me voy brevemente, digamos, pensemos en el 68. El 68 generó un movimiento que por una parte
generó una apertura hacia sistemas de mayor democracia que se observaron en las leyes de principios de los 70 para darle acceso a los partidos políticos minoritarios que pudieran competir. Ahí empiezan a competir las izquierdas en el escenario político con estas reformas de principios y de los 70 y hay otras en los 80. Después, el caso del 88, la denuncia de fraude, el movimiento de Cuauhtémoc Cárdenas genera que a principios del sexenio de Carlos Salinas de Gortari se tengan también que hacer ciertas aperturas democráticas, como por ejemplo la creación de una autoridad electoral más ciudadanizada con la que ya se compite en la elección del 94, también genera avances en las causas que van abriendo hacia cuestiones democráticas. El movimiento de Ayotzinapa, el movimiento ha generado también una serie de atención hacia las demandas de los estudiantes, las demandas de los profesores rurales. Ha habido ahí una serie de movimientos. El movimiento feminista ha generado atención e inclusión de las causas de las mujeres. Me parece que hay ahí una serie de movimientos que sí han generado ciertos cambios en la vida política de nuestro país, sí, con una presencia de mitin, protesta, plantón, y también otra muy importante, desde el 68 para acá y pasando por Ayotzinapa y otros. La represión por parte del Estado es un asunto al que se le piensa dos veces, porque la ciudadanía repudia eso. Entonces, lo que estamos viendo es que ciertas causas generan ciertos cambios. ¿Qué me parece que topó con pared? Lo de la CENTE es que pone, por una parte, en el centro de la atención las afores, las pensiones, las jubilaciones, los salarios de los maestros, que ya habían mejorado un poco con Andrés Manuel, la colaboración de la CENTE con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue muy notoria, pero hay cosas insuficientes. Hay que mejorar las condiciones de los maestros, hay que mejorar las condiciones en las que nos jubilamos y en que se respeten las pensiones de los que ya tienen derechos adquiridos. Entonces, esas luchas, así son las características de los movimientos sociales. Me parece que se deberían buscar otros mecanismos de diálogo y sí, de presión, ¿por qué no decirlo? Porque así se han logrado ciertas conquistas en los últimos años. Bien, me digo por fortuna para mí que no estoy yo de ponente ni de contertulio, porque desde luego yo tengo una visión distinta. O sea, una cosa es la izquierda electoral, que normalmente llega con sus camarillas y sus grupos de dirigentes que se instalan en los cargos de diputados, gobernadores, en fin, toda una nueva clase política, pero eso no implica necesariamente, según mi punto de vista, el triunfo de la izquierda social que sigue sufriendo represión, ya no del Estado, pero sí por los órganos paramilitares, sobre todo del crimen organizado, que matan a defensores de derechos ambientales, de derechos humanos, a periodistas, y me parece a mí que causas como la CENTE, pues está justamente, o sea, una cosa es apoyar para poder ganar elecciones y otra cosa es que las causas conjuntadas para ganar esas elecciones hayan llegado al poder y que desde el poder se esté respondiendo positivamente a esas causas. El caso de Ayotzinapa me parece palmariamente ejemplar en cuanto al incumplimiento de que después de casi 10 años que se van a cumplir de todo ello, 10 años, estemos 12 años, no sepamos ni qué sucedió y que no haya ningún castigo y que hoy la gente tenga que estar protestando y manifestándose así, y como eso muchos movimientos, movimientos ambientalistas, nos podemos ir por todo el camino. Entonces, a mí me parece eso, pero es mi punto de vista como moderador, que ya hasta aquí lo dejo. Entonces, Daniela, ¿sobre esto quieres abundar en algún tema más o pasamos a temas que también están en este momento, sobre todo de otra índole? Daniela. Sí, pues yo solo insistir, Julio, ya lo he dicho varias veces, ya sé que a nadie le gustan estos, pero sí creo que de las partes tiene que haber
entendimiento del momento político en el que estamos. Por un lado, creo que la gente se equivoca no solo por el tiempo y el mundial, sino en tratar al gobierno, en la 4T, y decir es lo mismo que los otros, porque cuando uno ve cómo están los otros ahorita, cuando uno ve a los Novoa, a los de la Espriella, dices, no se parece nada. Tiene un límite, tiene un tope, es cierto, tiene muchas contradicciones, pero hay una diferencia de aquí al techo enorme. Entonces creo que ahí hay un error porque entonces pones al otro a la defensiva. Pero también creo que de parte del gobierno tiene que haber muchísima sensibilidad para entender el proceso histórico, de dónde vienen, como digo, puede ser que los machos acá en la Ciudad de México son de una forma, pero los jóvenes recién egresados de escuelas rurales lo ven de otro modo porque su propia historia de abandono así lo requiere y porque así es. Y nosotros desde posiciones de izquierda nunca jamás creo que debemos estar, o sea, en esas correlaciones de fuerza, pues sí, el que tiene menos fuerza siempre es el que sale perdiendo. Y para esto que digan, es que antes tenía más legitimidad la gente y ahora, pues yo tengo como 20 años o más creo, desde cubriéndolos, y siempre han tenido, hay un sector de la población al que no lo van a aceptar de ningún modo, hasta por su físico, no van a aceptar a estos actores como interlocutores, y eso también ocurre, siempre han tenido que luchar. Y pues ahora también lo están haciendo, desde mi punto de vista, equivocados al equiparar a este gobierno con los anteriores. Bien, gracias. Leticia Calderón, a reserva de lo que deseas agregar sobre este u otro tema, 2 meses creo ya sin titular de la Secretaría de las Mujeres y se anuncia que dentro de 3 meses, en septiembre, tomará posesión la nueva titular. ¿Qué pensar de esa ausencia de la titularidad de una secretaría tan emblemática y tan necesaria en el proyecto 4T? Pues fíjate que yo sí me hubiera imaginado que es de esos, digo, primero porque es parte de la promesa presidencial, ¿no? Bueno, llegamos todas, una mujer que llega al poder y que al final de cuentas, pues sí representa un cambio muy importante. Y que se haya movido de ahí a Citlali Hernández, a mí me pareció electoralmente muy bien, porque eso le va a dar mucho aire a Morena y además una serie de problemas, lo hemos platicado incluso. Pero sí me ha sorprendido no solo la tardanza y ahora el anuncio que se hace de Laura Itzel Castillo, pues se me hace muy raro porque nunca le vi la agenda, no más allá de que ella tenga sus convicciones y todo, pero digo, tampoco es mi agenda, por ejemplo, ¿no? Así como que yo te dijera una persona que se ha dedicado al tema de género, de mujer, o sea, no la veo en ese tema. Y además, pues está en el Senado, ¿no? Entonces, no entendí muy bien cuál es la jugada y te diría que en ese sentido, y además viendo la formación política de esos cuadros, tal vez incluso más jóvenes que están con estos temas ya mucho más, con una sensibilidad, una capacidad digamos, de conectar un tema que es muy sensible, pero que debe verse ya desde nuevos elementos que nos rebasan a veces, ¿no? Te lo digo sinceramente, sí me impresiona, no me gusta que se haya no solo pospuesto designar a alguien, sino en su caso, digo, de verdad lo digo, no conozco esta faceta de la senadora, pero sí me parece que habría, supongo, y tampoco lo conozco, un arsenal de nombres ahí como para convocarlos y para darles la oportunidad como se ha dado en tantos otros temas, que han llegado personas que de repente dices, oh, está muy joven, pero oh sorpresa, lo muy joven es también aparente, ¿no? Es de repente, depende de quién, pero que tienen una formación, un conocimiento, una convicción, un compromiso con el tema, que ahí me hubiera gustado otra cosa, Julio, y ahí lo dejo porque no tengo más comentario que ese. Muy bien, gracias Leticia. Salvador Frausto, aunque luego nos van a decir que este tema de mujeres a lo mejor no nos corresponde a nosotros, pero ¿tienes alguna opinión sobre este tema de la ausencia durante, pues van a ser 5 meses de la titularidad de la Secretaría de las Mujeres, Salvador? Sí, me parece que el gobierno de la 4T está dejando pasar, o ya dejó pasar, un momento político en el cual se pudo haber incorporado a una líder del movimiento feminista, alguien más identificado
con la lucha feminista de los últimos años, al igual que a Leticia, quizá me atrevo a decir que me hubiera gustado ver alguna dirigente joven de otra generación que incorpore otras agendas a la lucha feminista, y precisamente se hubiera podido ocupar este momento de este cambio, porque igual coincido en que el mover a Citlali a Morena fue acertado en términos electorales, porque conoce la política de alianzas y es un momento en el que se necesita mano negociadora para poder entablar diálogos con el Partido Verde y con el PT de cara a las elecciones del 2027, pero al dejar pasar este momento, me parece que hablando de cómo incorporar a la izquierda social dentro de la izquierda política que está en el poder actualmente, ahí hubiera sido un buen momento, al igual que me parece que la falta de identificación de las áreas del medio ambiente, las secretarías relacionadas con el medio ambiente, pues debería de incorporar un gobierno de izquierda a representantes de la lucha de los movimientos ecologistas. Me parece que eso fortalecería a la Cuarta Transformación, abrirle espacios en esos dos, por ejemplo, en el tema de las secretarías, en la Secretaría de Medio Ambiente, en la Secretaría de las Mujeres, a representantes que hayan estado en la lucha o que representen facetas de la lucha del medio ambiente y de las mujeres. No me atrevo a señalar representantes, pero podría hacerse una lista y buscarse buenas figuras, buenos nombres. Por ahí me parece que se debería de ir avanzando para incorporar a la izquierda social dentro del triunfo de la izquierda política que está ahorita en el poder. Gracias, Salvador. Daniela, ¿qué opinas de este tema, Secretaría de la Mujer y ausencia de titular durante estos meses? Yo coincido totalmente con Leti, ya era necesario que se nombrara a alguien. Esa es una de las secretarías, emblemas del proyecto político de Claudia Sheinbaum, que dijo que así como Andrés Manuel había puesto los pisos, ¿no?, para combatir el clasismo y el racismo, ella lo iba a poner con el tema del machismo, creó la Secretaría de las Mujeres. Entonces era importante que estuviera, que ella tuviera una titular, que bueno, que llegue Laura Itzel. Vamos a ver cómo se mueve ahora. Entra dentro de una serie de cambios que se están dando para enfrentar el momento actual, que esa es la otra parte que luego se deja de ver y que es necesario ver la fotografía completa, como dice una compañera aquí en el canal, el mapa completo. Y creo que en estos momentos, ya encarrilados en el tema de lo que el proyecto de Donald Trump rumbo a todo América, es muy necesario que se hagan estos ajustes. Vamos a ver cómo le va a Laura Itzel. Yo creo que es una persona que tiene mucho compromiso. Vamos a ver cómo le va en la secretaría. Y bueno, mientras tanto, pues sí, buena noticia que ya tenga titular. Bueno, muy bien, Daniela, gracias. Leticia Calderón Chelios, aunque este no es un programa deportivo, aunque luego nos va de la patada, pero no importa eso, sino el hecho de que pudiéramos asomarnos, Leticia, a alguna escena relevante más allá de lo deportivo y de resultados o lo que quieras. ¿Algo te ha llamado la atención especialmente desde un enfoque o análisis político o sociológico de lo que estamos viviendo con este tema del Mundial, Leticia? Pues fíjate que el lleno total del Estadio Azteca mostró para mi gusto una cosa muy contundente, y es la alta credibilidad que tuvieron
esos que participaron en ese evento ese día, que son pues gente con recursos, porque con altos recursos que pudieron pagar esas entradas, pero ese sector, entre los cuales debe haber un grupo obviamente de opositores, porque un poco tenemos ese perfil, ¿no? Saber que en ciertos sectores está más concentrado el grupo de mayor oposición a la presidencia, incluso se planteaba así tal vez una escena más en contra de gritos o cosas por el estilo, pero digo, qué alta credibilidad de que todo iba a salir bien, de que podían ir y llegar más temprano, no llegar tarde, pero que iban a estar en sus lugares y que no iban a perder sus 100,000 pesitos que habían gastado en el boleto. Y el lleno total da una imagen al mundo. Fíjate, ese grupo, ese sector que llenó ese estadio, al final de cuentas es la imagen al mundo de mayor apoyo y contundencia al proyecto, gobierno, presidencia de México actual. Entonces, bueno, pues me parece una ironía que ahora sí que nadie sabe para quién trabaja, pero son esos gritos, esas presencias, esas fotos, esa gente pues feliz de la vida en el Estadio Azteca, y obviamente hubo en muchas otras partes. Está la foto de la presidenta en otro lugar, que también se ha hablado mucho en redes sociales y en noticieros de esta parte donde ella, la elección de irse a un lugar más popular, que no pudo estar en el Zócalo, o decidió en último momento ya no estar en el Zócalo, salió bien como jugada política, pero en el Estadio Azteca estuvo esa foto que pasará para la historia y que habla es digamos la imagen del México actual. Entonces, pues la oposición se quedó sin argumentos en este contexto, porque no pueden decir que no pueden salir, que no podían ir, que tenían que les podía pasar algo, porque estaban felices de la vida en ese evento, Julio. Entonces, yo me ubico con eso, y también, bueno, pues hubo otros temas que, bueno, no me quiero alargar con eso, pero que me parece que son muy importantes de dejar mencionados, el de las madres buscadoras, por ejemplo, madres y familiares de personas buscadoras, que ciertamente también la estrategia que se juntó con otros movimientos no permitió que esa demanda, ese tema tan sensible tuviera el lugar que tiene que ocupar, y que seguramente tendrá otras manifestaciones, ya hemos visto algunas otras, y que al final de cuentas, pues más que nada, convoque a la sociedad mexicana, más allá de que la vean en el mundo, los que tenemos que ser sensibles y verlo. Y ojo, una cosa que yo he comentado que no me gustó para nada, que la presidenta sí dijo, no, bueno, somos solidarios con ese movimiento. No, solidarias mis vecinas. La presidenta tiene el poder de intervenir, bueno, como autoridad, y todo el gabinete y todo el poder político para eso. Entonces, yo sí diría que para mí ese es un tema que es de tal nivel de importancia, de tal angustia, que tendría que estar en los tres principales temas a tratar en este país. Entonces, que se juntó con ahora este evento deportivo y que no quedó en el lugar que debía ocupar, y que fue incluso mal utilizado por personajes, ¿no? Como Xóchitl Gálvez, que en su momento pues se hizo de ese movimiento, por lo menos quiso asociarse a ese movimiento, y ahora la vemos pues casi burlándose, ¿no? Desde un palco VIP de ese movimiento. En fin, creo que hay mucho que después se va a poder ir viendo de tema por tema, pero sí lo digo, al final esa foto le hace también la imagen al mundo del México que no querían que se viera los que le hicieron la foto a ese evento del mundo. Ay, bueno, creo que no puedo decir de ese evento mundialesco. No, bueno, está bien. Bien. Ya me dije, ay, no, que no puedes decir ciertas palabras y todo, estoy aterrada. Mundialesco. Sí, así andamos con fotografías, menciones y demás. Salvador Frausto, imagen, declaración, hecho que a mí me ha encantado toda la actividad de la gente mexicana con los extranjeros, vacilando, echándolos al aire, jugando de mil maneras. Me ha parecido muy interesante. El patito ese, el tal Merlin, que ha sido una mascota extraoficial que de repente, pero bueno, cosas positivas o negativas que te llamen la atención a este momento, Salvador Frausto, del Mundial. Sí, Julio, me parece que a pesar de que es un mundial del que secuestraron las élites por las mismas reglas que puso la
la FIFA, es decir, el acceso a los estadios de fútbol, pues es imposible para la mayoría de la población, los boletos en 100,000 pesos o más, o quizá un poco menos, no toda la gente, pero a pesar de eso, los mexicanos nos hemos apropiado del Mundial. El ánimo social es muy interesante, se han llenado los fanfest, las calles, los festejos, estas expresiones en las calles, desde las casas, es decir, el mundial se está viviendo, había el riesgo, me parece, que fuera un mundial secuestrado por las élites, y sin embargo, a pesar de que no pudimos ir a los estadios, las mayorías, pues estamos disfrutando el mundial. En mi caso, yo he visto casi todos los partidos, pues sí, tuve que pagar mi paquete de ViX, pero si no hubiera podido hacerlo, tendría que haber ido a los lugares públicos para poder ver los partidos. Entonces, a ver, hay una apropiación por parte del pueblo, de los mexicanos, de un mundial, disfrutarlo, el ánimo social es muy interesante. Me parecía sentir antes del mundial, lo llegué a comentar con amigos, de que no se sentía ambiente mundialista, y ahorita sí se siente muy fuerte. Es decir, aquí, como lo he visto yo en mi departamento, pero veo gritar a los vecinos del edificio de al lado, o a mis vecinos de edificio. Es decir, salgo y veo las playeras en la calle, a la gente yendo a las tienditas a comprar sus botanas o sus chelas. Es decir, me parece que es muy interesante, que es muy importante el ánimo social de eventos como estos, de mostrarle al mundo ese ánimo de los mexicanos recibiendo a los suecos en Monterrey, es decir, a todo tipo de extranjeros, aventándolos al aire, como dices. Hay otro tipo de situaciones que son diferentes y que ponen contrastes, ¿no? Es decir, revisando a las elecciones en Estados Unidos, no dejando entrar a ciertos árbitros o a ciertos jugadores, negándoles la visa o poniéndoselas difícil, concretamente a Irán, que juega al rato, en Estados Unidos, pero tuvo que tener su centro de su casa de entrenamiento en Tijuana, pero bueno, pues juega en Estados Unidos al rato, a las 7 de la noche. Entonces, hay ahí una serie de cosas que se pueden ver como contraste de la cerrazón gringa y el calor, el acompañamiento mexicano con los extranjeros, divirtiéndose, haciéndonos hermanos con todo tipo de aficionado que anda por acá. Entonces, eso es interesante, y solo agregaría un dato, digamos, por ejemplo, la actitud de la FIFA y de Estados Unidos, de que ciertas conferencias de prensa solo pueden hacer preguntas en inglés. Eso sí. También muestra un contraste muy, muy fuerte, ¿no? Es decir, hay quejas de otros países que no podemos hacer preguntas en las conferencias de prensa realizadas allá en los idiomas, en español o en portugués o en cualquier otro idioma. Es decir, Estados Unidos y esa actitud pues sigue mostrándola al mundo, y pues eso de cara a los comicios de noviembre, y le resta puntos a Donald Trump, le sigue restando. Yo que sigo en las estadísticas de la intención de voto para el Congreso, los republicanos están cayendo y cayendo cada vez más, y la imagen internacional de Estados Unidos, cuando pase la tormenta Trump, va a tener que haber una operación importante para rehacer la imagen de Estados Unidos frente al mundo. Cada vez hay más odio y más rechazo hacia esa figura de ese presidente, y pues por tanto del gobierno de los Estados Unidos, o del país Estados Unidos, que es muy distinto los estadounidenses en su conjunto a el Estados Unidos que piensa representar Donald Trump. Muy bien, Salvador Frausto, gracias. Daniela Pastrana, ¿algo que te haya llamado especialmente la atención de las estampas mundialistas? Tu micro, Daniela. ¿No me escuchan? Ya, ahora sí. Ya. Fíjate que justo ahorita que estaba hablando Salvador, yo decía, bueno, pues esto es México tan grande que hay tantas realidades. Yo estoy en el
punto contrario, no me he enterado de prácticamente nada, en mis entornos tampoco. Acá en el canal sí está dividido el asunto, hay unos compañeros que están muy interesados en los juegos, pero la mayoría no, porque estamos más interesados en lo que haga Trump o no haga Trump, y si la guerra o no la guerra, y si las elecciones en Colombia o Perú, pero tampoco en mi casa y tampoco con otros sectores de amistades que en algún tiempo incluso dejaban de ver, de gente que dejó de tomar un semestre de clases porque estaba el Mundial de 86. Bueno, pues yo ahora le decía, pues ya envejeciste, porque pues ya no lo veo, pero para nada interesado. Entonces yo estoy en un sector que también existe en México y que también es una realidad, al que este Mundial no le está representando mucho, primero por todo lo que ya sea más que dicho, que significa el gran negocio inaccesible a la mayoría de la población. Después, por cómo se ha construido esto, de todo lo que a mí me llega, y las imágenes que tengo son las del árbitro que no dejaron pasar de Irak, son las de que no te dejan hablar en español en las conferencias, a pesar de que seamos un país del anfitrión hablante del español. Son una serie de cosas que llegan y dices, no, bueno, pues menos me interesa, ¿no? Entonces, me parece interesante porque justo creo que esa es parte de las complejidades que tenemos en nuestras sociedades, que podemos convivir estos dos núcleos, el mío, de verdad, y ni siquiera es de enojo, hay quienes sí pueden estar enojados con el tema del mundial, simplemente es una realidad ajena en donde estamos quizá preocupados por otras cosas y tratando de que no nos distraigan con los temas de los juegos para ciertas cosas que van avanzando de estas fechas de las que hemos estado o de las que estamos hablando. Yo muy particularmente muy preocupada con las cosas que están pasando ahorita en Colombia y también en Cuba. Entonces, pues es con los que converso y no están muy interesados tampoco ni en Colombia, donde estuve la semana pasada, y por supuesto ni en Cuba, de lo que pasa en el Mundial. Daniela, muchas gracias. Postrecito, Leticia, por favor, postrecito, adelante. Esta semana, Julio, el sábado se conmemora otro día más de las personas refugiadas en el mundo. Y hoy me invitaron, y a Daniela sabe, a la presentación del informe de ACNUR en México. Es muy interesante, creo que es un tema que hay que cubrir, que hay que tenerlo, y a propósito del Mundial, que es muy interesante porque creo que es todo lo que permite un evento transnacional donde se ve cómo opera el capitalismo más brutal, que creo que esa podría ser una lectura a partir de este evento, pero que hay personas refugiadas o personas, por ejemplo, que son extranjeras que se han incorporado a las elecciones y que esto poco a poco se va naturalizando. Ya los últimos 20 años ha sido cada vez más común y es uno de los elementos que, bueno, no se discuten ni en este informe, ni digamos, no es el tema central de la conmemoración de las personas refugiadas en el mundo, pero que lo tengan en mente como un cambio de época en términos también de mentalidad, de apropiación, de aceptación de esta diversidad que nos trajo el mundo contemporáneo. Entonces, decirlo para que lo tengan ahí en la agenda, que este evento lo van a escuchar a lo largo de la semana por varios lados, ¿no? Nada más. Bien, Leticia, muchas gracias. Salvador Frausto, por favor, postrecito. Sí, brevemente, pues me llama la atención también el movimiento antimundialista. Me parece que es válido que en medio de la fiesta se estén visibilizando otro tipo de causas. Este domingo publica una historia muy interesante Estefanía Veloz en la revista digital Dominga de Milenio, sobre este movimiento antifascista, es decir, la gente que está haciendo ciertas protestas y muchas playeras, manifestaciones en redes sociales, expresando sus causas, entre las cuales están las causas de los desaparecidos, de las madres buscadoras, de los zapatistas, del antifascismo, del movimiento anarquista. Es decir, me parece que es válido en medio de estas fiestas reflexionar y visibilizar ciertas causas. Eso me parece muy sano para la discusión pública en el mundo, y evidentemente pues hemos visto en la prensa internacional pues noticias sobre el tema y la tragedia de las madres buscadoras, por ejemplo, entre otros
causas. Entonces, me parece que también es válido visibilizar esto en medio de una fiesta mundial que eleva el ánimo social de las mayorías. Perfecto, gracias, Salvador. Daniela Pastrana, por favor, postrecito. Pues yo nada más llamar la atención hacia lo que está ocurriendo. Yo, bueno, estaba la semana pasada en Colombia, el próximo fin de semana es la segunda vuelta. Para mí es un tema fundamental. Es muy curioso porque estaba ya cuando estaba el juego y aquí había bares donde el de México, Sudáfrica, no sé cuál era la inauguración, y aquí había bares donde no podía ver, y yo decía, miren, yo aquí sí lo puedo ver, pero pues no había ánimo, allá estábamos en otra cosa, porque la situación es difícil, es compleja, no solo, y eso creo que es lo importante, el tema de lo que se defina allá, pues va a afectar, por supuesto, en primera instancia a los colombianos, pero es un tema que nos va a afectar a todos en América. Entonces creo que, pues si por ahí tienen cuentas que sigan, que estén viendo, que sean interesantes, de personas que están tratando de visibilizar, me decían que los han baneado, que los han estado ocultando a varios de los creadores de contenido muy jóvenes que están en el Cauca, en el Pacífico, en algunas regiones que son bastante conocidos, pues contando quién es Abelardo de la Espriella, porque eso, insisto, tiene intereses que van mucho más allá de lo que pueda pasar en Colombia. Entonces, pues ya los invitaría a que entre juego y juego también le echen un ojito a lo que está pasando en estos otros países y que, bueno, todos los ojos de este domingo en Colombia. Híjole, claro que sí. Bien, pues muchas gracias, Leti, Salvador, Daniela, gracias y nos vemos pronto. Gracias por esta ocasión. Hasta luego.